El título de mi mensaje es Siendo cristianos de integridad. ¿Qué significa ser un cristiano de integridad? Pues ser un cristiano de integridad significa que el cristiano es una persona recta, es una persona obediente, es una persona que practica la justicia, que vive en la justicia de Dios, es una persona fiel. En realidad, todo este conjunto de cosas que va a definir a un cristiano, a una cristiana íntegra, ¿verdad? Es un nombre que estamos un poco más familiarizados con él, santo. Pero Dios quiere desglosar y hacernos ver qué cosas son aquellas que a Él le agradan. Porque nosotros estamos llamados a agradar a aquel que nos tomó por soldado. No agradar a los hombres. Pablo dice en Gálatas, si todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo del Señor. Si en esta mañana tenemos claro este concepto, sepamos que si por desgracia estamos agradando a los hombres, no haciendo la voluntad de Dios, no somos siervos de Cristo. Pero Dios nos alerta, Dios nos habla, ¿para qué? Porque si eso está ocurriendo en nuestra vida es el momento de arrepentirnos y cambiar. Me refiero al arrepentimiento al creyente, no me estoy refiriendo al arrepentimiento de conversión. El original, el arrepentimiento de conversión utiliza la palabra griega metanoia. El arrepentimiento para cambio en el creyente es metanoeo, porque ya eres creyente, eres un hijo de Dios, eres salvo, solo que tienes que cambiar ciertas formas que en tu vida no se están haciendo bien. Y yo en esta mañana me gustaría que nos deleitásemos en la palabra de Dios, que esto fuese una realidad, que prestásemos atención todos, porque Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros que seamos personas de integridad. Voy a utilizar un primer versículo y luego seguiré, como es mi estilo, que ustedes conocen, hermanos, que pasaré por un lado o por otro, viendo lo que la palabra de Dios nos dice, porque al fin y al cabo eso es lo que quiero, que escuchéis a Dios, no tanto a mí, que llegue un momento en el que yo vaya desapareciendo total y nos quedemos con lo que Dios dice. Es así. Filipenses capítulo 2, voy a coger un solo versículo para comenzar, pero lo iré hilvanando con otros que tienen, pues lógicamente, una importancia absoluta en las cosas del Señor. Filipenses 2, dice así, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí, aunque no se menciona la palabra integridad, aquí la palabra irreprensible representa, avala, nos muestra la integridad. Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos, y utiliza aquí una expresión que denota un prestar atención. Es una forma de decir, todo lo que estoy enseñando, lo que estoy diciendo, todo lo que Dios ha hecho a través de mi vida, a través en vosotros, es para qué. ¿Verdad? Vamos a volver a leerlo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Pablo anteriormente en el capítulo 1 ya había utilizado un para. Versículo 10 de Filipenses 1. Para que aprobéis lo mejor. ¿Cuál es la finalidad? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo tiene en su mente esta idea de integridad. Pablo no se conforma con que seamos cristianos mediocres, que simplemente seamos un número,
como muchos organismos nos representan. ¿Este quién es? El número 26.348. No te conocen de nada porque es un organismo o una organización. Dios sí que te conoce por tu nombre. Dios desea tener comunión contigo. Que vivas una vida cerca de Él, de la mano, escuchándole, prestándole atención, también saltando obstáculos, desafíos. En la persona de Josué, dentro de la enseñanza que él va mostrándole al pueblo, llega un momento que en el capítulo 24, hermanos, y versículo 14 y 15 nos dice lo siguiente: ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Escuchar a Dios es escuchar su reto, estar dispuestos a tomar en serio los utensilios que Él nos da para dar el paso, para dar el salto, para poder vencer a esos gigantes. Que siempre tenemos gigantes que nos salen al paso. Siempre tenemos en nosotros mismos, ¿verdad?, el desafío de despojarnos del viejo hombre que algunas veces saca, se asoma, quiere ponerse por delante, implantar su ley, los recuerdos, las pasiones, los pecados, adormecer la vida cristiana de alguna manera, hacernos religiosos, que vengamos a algún culto que otro, pero que no nos tomemos más en serio ni escuchemos más profundamente a Dios, sino que podamos vivir felices en este mundo. Pero el siervo del Señor está diciendo que Dios nos llama a vivir una vida de integridad. Piénsalo, sé consecuente a lo que Dios te ha llamado, aquí a lo que Dios había hecho por ellos, cómo Dios les había sacado de Egipto, cómo Dios les había situado en un lugar para que obedecieran, para que se pusiesen en manos de los siervos de Dios y pudieran cruzar todo ese tiempo y llegar al lugar donde Dios les había prometido. Ya sabéis que la mayoría de ellos se quedaron postrados en el desierto. La mayoría de ellos no obedeció a Dios. Puedes leerlo en 1 Corintios, capítulo 10. La idea es agradar. Y el siervo al final le dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Mirad, el creyente está obligado, tiene la responsabilidad de parte de Dios de utilizar los principios de Dios por encima de todo. Tu casa aquí representa primero tu vida y todos los que dependen de ti, para que no seas simplemente un palabrero, para que la palabra de Dios permanezca ayer, hoy y para siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces tenemos una responsabilidad. Él dice: yo y mi casa escogeremos al Señor. Aunque él sabía perfectamente que muchos se irían a los ídolos. Hoy vemos que hay muchos que aman al mundo. Son cristianos bautizados, pero aman al mundo. Se han ido al mundo. Viven en el mundo. Están practicando el pecado. Se han olvidado de que Dios les ha llamado a una consagración, a vivir una vida de integridad. Y se han olvidado, como nos ha enseñado nuestro pastor, que la garantía de nuestra fidelidad de ayer no es garantía que lo va a ser para mañana. Cada día que pasa cada día que hemos dejado atrás un día de 24 horas, comienza otro en el cual volvemos a tener una lucha. Y como dice Pablo a la iglesia de Éfeso, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Detrás de todo esto están aquellos gobernadores de las tinieblas, está el mismo diablo, aquel que incita a todos los que tenemos al lado nuestro para que abandonemos, para que tiremos la toalla. Y es verdad que podremos pasar, queridos hermanos, por momentos difíciles, por momentos en los cuales
nos veamos entre la espada y la pared, lo sé, pero no por ello vamos a empezar a vivir impíamente. Mi fidelidad de ayer no me sirve. No vivimos de los réditos, vivimos del presente. Todos los días hemos de agradar a Dios. ¡Qué buena elección! Esta, yo y mi casa, serviremos al Señor, pero esto es para siempre, hasta la venida del Señor. Porque fíjate, un rey como Zacarías, un buen rey, que Dios le tiene que decir: Zacarías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Aquí nos denota que la garantía de ayer, de tu fidelidad, de tu servicio a Dios, de tu integridad, no es garantía que lo va a ser mañana. Yo quiero recordaros a todos y recordarme a mí mismo que cada día tenemos un reto y que nuestra vida desordenada desagrada a Dios. Cuando nos olvidamos de los principios, de las sendas antiguas, cuando nos olvidamos de honrar a Dios, cuando nos olvidamos de leer la Biblia, cuando nos olvidamos de obedecer, cuando lo que únicamente está en nuestra vida es colar el mosquito pero tragar el camello, esto no nos lleva a ningún sitio. Al verdadero cristiano que ha de vivir siempre delante de Dios. No es lo mismo decir: yo ayer era santo, yo ayer iba a los cultos, yo ayer cantaba en un coro, yo ayer predicaba el Evangelio, que decir: yo hoy estoy integrado en la iglesia, lucho todos los días por ser una persona de integridad, lucho por ser santo, peleo la buena batalla, todos los días vivo una vida de oración, tiemblo delante de la presencia del Señor. El temor de Dios es mi fortaleza. Me doy cuenta lo agraciado que soy por tener al Señor y no quiero desagradarle. Llevo cuidado por no entristecer su obra, por no apagar el Espíritu, por no contristar al Espíritu Santo. Todos los días paso un buen tiempo con el Señor de rodillas y ayuno, lloro mi pecado y clamo al Señor para que me dé fuerza. No es lo mismo. Yo era. Zacarías lo era. Ezequías lo era ayer. Pero Dios le dice hoy: Zacarías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ya sabemos que le dio un tiempo, etcétera, etcétera, pero que no llegue eso. No rompas tu relación con Dios. No te apartes. No dejes de leer la Biblia, no dejes de orar. No dejes de vivir en el buen consejo, no dejes los cultos. No te pelees con Dios, no te pelees con la iglesia y no te pelees con la familia. No apagues la obra de Dios. Deja que Dios te bendiga, que Él fluya en ti. Esto de ayer también le pasó al pueblo de Israel. Leemos en Jeremías capítulo 2, santo era Israel a Jehová. ¿Y tu vida? Si Dios tiene que hablar de ti, ¿cómo hablaría? ¿En tiempo pasado o en tiempo presente? Dios diría a los creyentes de Archena: son santos en toda su manera de vivir. O Dios diría: eran santos hace unos años, pero se han desanimado, porque el desánimo es algo que puede venir a tu vida y si tú no lo contrarrestas, la Biblia nos dice que se desanimó el pueblo y clamó contra Jehová. Le tiró dardos a Jehová. Se desanimó. Tú te puedes desanimar, querida alma, y yo también, pero si pones los medios, esto no te vendrá. Si vives en la voluntad de Dios, entenderás que Dios abre y que Dios cierra, que Dios da y que Dios quita. Pero no creas que eres tuyo mismo. Si un día aceptaste a Cristo y te convertiste a Dios, la Biblia te recuerda: porque no sois vuestros, porque habéis sido comprados a gran precio. Qué alegría me da no ser mío, ni pertenecer a nadie en la tierra, sino a Dios, que pagó un alto precio por mí. Me redimió del pecado, lo que esta mañana hemos visto, ¿verdad? Que nos compuje, que nos hace de nuevo decidirnos por el Señor, ponernos de rodillas, aunque estemos sentados ahí en nuestro banco cantando, estamos de rodillas o estamos, como dice Efesios 2, sentados en el cielo en los lugares celestiales. ¡Qué gloria! Esta es la gloria que te da el triunfo.
el no tirar la toalla, el saber que mañana de nuevo Dios quiere tener comunión contigo, deseo contigo. Fíjate en Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedece el hombre y la mujer desobedecen a Dios. Dios había quedado con ellos como todas las tardes para dar un paseo, para hablar, para dialogar. Y de repente sale Dios y Dios se encuentra solo. Y Dios está diciendo, Iglesia de Archena, ¿dónde estás tú? ¿Cómo es que hoy no estás cantándome? ¿Cómo es que hoy no estás orando? No he visto ninguno de tus buenos hábitos hoy reflejados en mi pantalla celestial. ¿Dónde estás? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Pero dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. No te escondas. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La realidad de vivir una vida de integridad, lo que debe de moverte. Cada día el reto de agradar a aquel que te tomó por soldado, aquel que pagó un alto precio, aquel que derramó su sangre, aquel que no se avergüenza de llamarse tu Padre, aquel que intercede por ti, que está todos los días, que te sostiene, aunque pienses que no. El único que puede sostener tu vida y la mía es Dios. Decía Pedro a los expatriados que todo el tiempo de nuestra peregrinación debíamos de hacerla con temor en nuestros corazones, sabiendo que aquel que nos rescató es santo para que nosotros seamos íntegros en toda nuestra manera de vivir, santos, rectos, justos, aprobando lo mejor para ser sinceros, sin mancha, en el día de Cristo. Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Es una idea que la palabra de Dios nos acerca a decir, querida iglesia de Archena, todo vuestro ser tiene que ser íntegro para Dios. Porque de pequeñico se cría el arbolico. Así que tenemos que aprender desde la escuela que la máxima prioridad que tenemos como cristianos es honrar, amar a Dios y serle fieles, serles íntegros. ¡Qué exégesis más grande! Santo era, yo era. Aquellas palabras de Pablo, qué inmensa bendición. A ver si os llega como a mí me llega. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo de una forma íntegra para Dios. Me desvelo por Él, lucho por Él, me niego a mí mismo por Él. Si tengo que separarme de personas que viven en el mundo y me llevan al pecado porque son personas tóxicas, me aparto de ellas. Pero tengo muy claro el mensaje que Dios le dio a Jeremías, que es igual de llorón que yo o más. Y Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti. No te conviertas tú a ellos. Que muchas veces pasa. Cuando veníamos para acá, yo venía hablando con mi siervo Jesús y él me decía, no tengo que llevar ni nada cuidado cuando estoy en el mundo, por sus estudios, por esto y por aquello. Madre mía, Carmelo, sí, claro que lo sé, y yo también. Si yo también estoy en el mundo. Pero Dios me recuerda todos los días, Carmelo, tienes que ser un cristiano irreprensible, sencillo, sin mancha, pero tienes que resplandecer como un luminar en el mundo. La gente tiene que ver tu integridad, tiene que ver tu desgaste, tu amor por el Señor, no amor por el mundo, porque Juan escribe, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que tu mirada, todo tiene que ser puesta a los pies del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, todo este tipo de corrupción que te entra por los ojos, que te lleva, que tal. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, mas cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, una vez, ¿verdad?, que se ha puesto en movimiento, da lugar el pecado. Y el pecado, cuando se lleva a cabo, cuando es consumido, da lugar la muerte. Pero Dios es nuestro sostén, nuestro socorro. Oh almas adúlteras, decía Santiago. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se hace amigo del mundo, a la vez se constituye enemigo de Dios. La palabra integridad siempre llevará la connotación de temor. Y en ese temor observaremos siempre 3 pasos fundamentales importantísimos. El primero es limpieza. Si hemos de ser cristianos de integridad, hemos de limpiarnos, porque venimos de un contexto sucio, que arrastramos muchas concupiscencias, pecados, muchas cosas que Dios va a obrar en nuestra vida para limpiarnos. Y Él, para que no desmayemos, nos dice que aquel que es el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí yo estoy con vosotros, le dijo a sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo, la va a perfeccionar. Entonces necesitamos mirar en esta integridad que tiene que haber temor. Temor, puedes, si quieres ver una palabra que se ajuste un poco más a tu intelecto, puedes verlo por reverencia, sumisión, obediencia, respeto. No estamos tratando de cualquiera, no estamos tratando de tu amigo, que te vas a tomar café o una cerveza por ahí. No, estamos hablando de Dios. Que no olvidemos que Dios es fuego consumidor. Cuando mencionemos el nombre de Dios, cuando vayamos a presentarnos delante de Él, sepamos que Él es el Señor. Si de verdad venimos sumisos a Él, Él va a obrar en nuestra vida. Mirad, Pablo, que por excelencia es un siervo de Dios que ha trabajado en este campo muchísimo, él nos hace ver cosas tan grandes como esta que escribe en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo, hermanos, 21, donde dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En los planes de Dios está tu limpieza. Y si no estás dispuesto a limpiarte, muy humildemente y con mucho respeto te digo que no puedes ser un siervo de Dios. Serás un creyente. No voy a utilizar la palabra discípulo porque no estoy de acuerdo. Si en tus intenciones, si en aquello que has aprobado en tu vida no es que Dios sea el principio, el que te gobierne, solamente te llamaré por respeto creyente. No te podré llamar discípulo, porque un discípulo es aquel que sigue los pasos de un maestro, que se equivoca más de una vez, pero el maestro le corrige, acepta la corrección, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el que aborrece la reprensión es ignorante. El que ama la sabiduría ama la instrucción. Entonces nos caeremos muchas veces, haremos el dictado mal, pero nuestro maestro, ¿verdad?, lo corregirá y nos mostrará en qué nos hemos equivocado, dónde nos hemos salido del camino y nos ayudará para que la próxima vez no ocurra. Porque desea que seamos personas de integridad. Mirad, Pablo, a la iglesia de Corinto, que era una iglesia que, madre mía, bueno, como nosotros más o menos, era muy rebelde. Pablo escribió 3 veces palabras muy duras y muy fuertes sobre la iglesia de Corinto y utiliza esta expresión de aquellos que no han querido arrepentirse ni ser corregidos. Mirad, él nos dice, pasaje que conocéis muy bien, en 2 de Corintios capítulo 6, él nos dice, versículo 14 en adelante, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguno.
¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Nada. ¿O qué parte del creyente hay con el incrédulo? Pues nada. Ahora, si eres un creyente del mundo, como dicen algunos cristianos, es que hay creyentes que son del mundo. Entonces sois iguales, son dos gotas de agua iguales. La idea es que seamos muy distintos. Porque si tú eres una persona cristiana, que has nacido de nuevo, que te has convertido a Dios, y mientes, robas, esa es tu realidad y no te importa lo que Dios piense, pues eres más bien una persona del mundo, porque el verdadero cristiano no practica el pecado, tiene temor. Pasa por un tiempo malo donde ha pecado, pero un momento que se despierta y se da cuenta, ¿verdad? Tenemos la representación en el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, madre mía, padre, yo no sé cómo he estado. Y el padre no te dejará terminar, ¿verdad? Te recogerá, te abrazará, te pondrá tu buen calzado, te pondrá tu buen vestido y te llevará a la comunión. Eso será lo bueno. ¿Qué dijo Dios? Habitaré en medio de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, porque yo quiero un pueblo íntegro, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Integridad. No hace falta que leamos la palabra integridad. Aparece la palabra integridad en cada línea de las que estamos leyendo. Porque Dios demanda, Mariano, de ti, integridad. Jesús, integridad. Iglesia de Archena, integridad. No simplemente que vengamos a pasar un buen tiempo, a un culto, y nada más. Y mañana lunes ya no me acuerdo, y vivo mi vida normal, y más o menos me alejo, como hizo, no sé si era consciente o no, Lot. No sé si era consciente o no. Bueno, posiblemente no, aunque en su carne sí, porque su carne de alguna manera miró lo que no debía de haber mirado y dijo, bueno, aquí hay prosperidad, aquí vamos a estar bien, aquí vamos a estar bien. Pero él de alguna manera fue vencido, fue seducido, fue llevando su vida, su familia y todo su ganado un poquito más hacia el mundo, hacia Sodoma y Gomorra, donde estaba lo peor de lo peor. Y terminó perdiéndolo todo. Pero si Lot, en vez de haber elegido ahí, hubiese elegido donde está la santidad de Dios, él hubiera terminado siendo un hombre de integridad. A mejor con menos dinero, con muchos problemas, que ya lo sabemos, porque los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué pasará? ¿Le darán aplausos? No, padecerán persecución. Hermanos, si eres una persona íntegra, no te suena a China lo que yo te estoy diciendo. Si no eres una persona íntegra, tú estarás diciendo, ¿y este qué está diciendo esta mañana? Pues te estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios. Pablo coge a Tito y lo lleva a Creta. Corrige lo deficiente y establece en ancianos. Porque la palabra de Dios va a corregir nuestros males. Va a poner nuestra vida en orden. Corrige porque hay muchos ahí que se llaman ancianos, que están haciendo, abriendo, cerrando, yendo y viniendo. Nada, hay que corregir. Y le da sus normas. Jesús le dice, mira lo que dijo uno de sus profetas. Los cretenses siempre mentirosos, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, que no están mintiendo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos. No se está dando un testimonio de aquellos creyentes de Creta que eran personas íntegras, fieles, justas, amantes de lo bueno. No. Hasta la doctrina, ¿verdad? Era ahí una cosa tan mala que se estaba llevando y Dios quiere, ¿verdad?, que corrijamos con la palabra de Dios. No se corrige porque a mí me parece y yo creo, yo pienso o hemos dictaminado. No. Se abre la Biblia y se dice, mira lo que Dios dice aquí. Si están mintiendo, se dice, y no mintáis. Y así sucesivamente lo que sea. No se trata de decir, como yo mando, o yo soy, o yo... No.
hermano, yo me acostumbré hace tiempo a eso y no hace falta que a mí me resistas como pastor. Si quieres resistir a alguien, que resistas a Dios. Que es Dios quien te dice que ordenes tu vida, que te apartes del pecado, que te arrepientas, que restablezcas tu comunión. Si no quieres hacerlo, no me estás desobedeciendo a mí no me estás desobedeciendo. Estás desobedeciendo a Dios. ¿Qué pasó con el pecado de Ananías y Zafira? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Pedro no dijo, vaya una mentira, qué desilusión me he llevado más grande, madre mía, 5 años que te he tenido aquí y ahora me la pagas de esa manera. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Te has corrompido, has mirado donde no tenías que mentir, has convenido con tu mujer vender la propiedad, quedarte la mitad, llegar allí y decir, aquí está todo, reteniéndola no se te quedaba a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Habéis puesto esto en vuestro corazón porque habéis querido. No han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios. Ahora hay que pagar las consecuencias. Los dos murieron. Dios los quitó de en medio. Cuidado. La palabra de Dios nos dice en ti todo uno, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Ni más ni menos. La sana doctrina. Pablo también dejó a Timoteo, nos dice el capítulo 1 de la primera carta y versículo 3, para que mandase a algunos que no enseñaran diferente doctrina ni prestasen atención a las fábulas, que dejaran de ver la tele y tantas cosas raras. Y de escuchar a tanto sentimentaloide y tanto espiritualoide que te llevas que no leen la Biblia. Hay que leer la Biblia todos los días a los pies del Señor. Y dejar de escuchar tantos que han visto a gente en un caballo blanco sentado, a tantos que han visto el cielo abierto, son los únicos que lo ven todo. Nadie lo vemos nada más que ellos. Pues la Biblia te dice, querido hermano y querida hermana, que pongas los ojos en Jesús. Dios quiere que seamos fieles. Téngannos los hombres como administradores de la gracia y de los misterios de Dios, pero se requiere que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado íntegro en todo lo que haga. La idea es muy clara, es seguir luchando cada día por el Señor, mirándole a Él, solamente a Él, poniendo nuestra mirada en Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Verdad? Y en esa lucha tenemos que desechar cosas. ¿Qué dijo Pablo? Había muchísimas cosas que eran para mí ganancia, pero como no eran el agrado del Señor ni eran del Señor, cogió el cubo de basura, las metió y las sacó a la basura. No las guardó en el armario porque cuando le dé el bajón las va a sacar y va a volver a vivir con ellas. Las sacó a la basura para que se vayan bien lejos. Para vivir en el Señor. Dice, y ciertamente, después de haber hecho esto, dice, aún sigo estimando todas las cosas que no se ajustan a Dios, las sigo teniendo por pérdida, por basura, para ganar al Señor. Es una forma de decir, quiero estar en Él. Y dice más. No es que lo haya alcanzado, no pretendo ya decir que he llegado, pero prosigo, sigo luchando. Esta es la actitud. Yo que llevo 20 años ya en el Evangelio, bueno, ¿y qué? Un día cuando lleguemos al cielo y hables con Abraham, y hables, por ejemplo, con David, ellos te dirán, pues pocos patinazos me pegué yo. Uno que era el padre de la fe y otro era el rey más grande que había y que nadie ha tenido un corazón más cerca que el de Dios que de David. ¿Y qué? O le preguntas a Asaz, que vivía tan fiel en el templo y un día se sale a la puerta y se empieza a mirar y suelta su concupiscencia y empieza a soltar sus ojos. Y empieza a decir, mira a estos pecadores, qué bien viven, qué felices son. ¿Y yo qué infeliz soy? No, Asaz, si tú eres un hombre de integridad, tienes que ser súper dichoso. ¿Cómo que va a ser más feliz aquel que tú ves por ahí, que vive una vida de pecado, de espalda a Dios, que blasfema el nombre de Dios? No te preocupes tú de que lo veas con un cochazo que valga no sé cuánto y con un chalet y con no sé qué. Tienes que mirar como Dios mira. Porque dice la Biblia que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Querida iglesia, ¿qué hay en tu corazón en esta mañana? ¿Cuánta cercanía hay a Dios?
¿Cuánto estás dispuesto a aceptar que Dios es tu Señor para regir tu vida en todo? Pablo en 1 Corintios capítulo 9 decía que aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, los del mundo, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, toda la verdad corre, pero solamente uno lleva el premio? Dios nos está diciendo en esta mañana que esto es como una competición. Y tenemos que luchar, tenemos que abstenernos, pero no podemos tomar anabolizantes. No podemos comprar a los jueces, porque estamos haciendo esta obra delante de Dios. Y nuestra levadura tiene que ser quitada fuera. No podemos vivir leudados. No. La palabra de Dios, se nos acaba el tiempo, pero tengo que decirlo. La palabra de Dios nos cita en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, permitidme la expresión, es fácil ser íntegro. Pero como pongas la mira en las cosas de abajo, tú a ti mismo te vas a decir, es que es imposible, es que esto, lo que siempre suele decir el mal pagador, es que somos pecadores, ¿sabes tú que? No, perdona, no me vendas tu película que yo te estoy hablando de otra, yo te estoy hablando de la santidad, del poder, de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No me vengas a mí a llorarme aquí por los barrios bajos del pecado, que no se puede. Porque si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales para que no sirváis al pecado, para que podáis servir al Dios vivo y verdadero. Podríamos tener excusa, como dije la última vez. Si Dios no nos hubiese dado su Santo Espíritu, su naturaleza, pues tendríamos excusa y podríamos ir a llorarle a Dios y decir, yo no puedo, Señor, yo no puedo, pero Él no te va a aceptar ese lloro. Porque Él te va a decir, yo te he dado el poder. Depende de mí, no de ti. No depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo te he amparado en mi misericordia. Yo te he dado todo mi amor y te he revestido de mi poder. Solamente tienes que vivir mirándome todos los días, porque yo te doy el poder, la fuerza, te lo doy todo. Y para terminar me gustaría utilizar muy brevemente algunos ejemplos de hombres santos que fueron íntegros. Recuerdo a nuestro hermano Noé. ¿Cómo lo vio Dios? Lo vio perfecto, recto. Lo vio santo. El versículo anterior nos dice que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque era un hombre íntegro, un hombre que tenía sus más y sus menos como todos, con una naturaleza como la nuestra, pero un hombre que perseguía obedecer a Dios, agradarle. Un hombre que no se corrompió con los demás. Un hombre que cuando Dios lo llamó escuchó. Quiero utilizar tu vida, quiero que vamos para adelante. Sí. Y quiero también mencionar otro del Antiguo Testamento muy conocido, que nos pone los pelos de punta. Job. Puedes leer en el capítulo 1 y versículo 8 cuando vinieron los hijos de Dios y también se presentó el diablo y le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Dios le dijo al diablo, en la tierra ahora mismo no hay ninguna persona que tenga la integridad que tiene mi siervo Job. Eran 4 pilares, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿La has escuchado? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, íntegro. Ah, claro, con lo que le bendice, bueno, sabemos la historia, ¿no? Para abreviarla. Dios le permite arruinarle la vida. Y por si era poco, como tenía pocos males, la mujer se le forrió también. Pero cuando viene la mujer y lo ve en ese estado, en vez de decirle, cariño, vamos a orar, vamos a postrarnos, vamos a adorar, le dice, mira que eres tonto. No, sí, ya lo sé que eso no está en la Biblia, ya lo sé.
Mira que eres tonto, qué torpe eres, joder. ¿Aún vas a retener tu integridad para Dios? Sí, pues claro. Maldice a Dios y muérete. Jamás. No voy a maldecir a Dios jamás. ¿Vas a retener tu integridad aún? Pues no te estás dando cuenta, muchacho, por lo que estás pasando. Muchas veces, ¿verdad? El diablo se nos arrima. Yo voy a ir a la iglesia si no hay amor. Muchacho, vive la vida que son 4 días. Te está diciendo, vive en pecado, como todos vivimos. Me fijo y digo, no. Yo quiero que mi nombre también esté ahí, de una manera positiva. Que Dios cuando mire mi vida y mire mi obra, pueda dar testimonio. Que en Cieza hay cristianos, que en Archena hay cristianos, cristianos de integridad, que luchan por la santidad. Porque dice la Biblia que la santidad conviene a tu casa. Qué hermoso es que podamos ser santos. Y otro caso, ahora del Nuevo Testamento, de los muchísimos que hay. Bueno, no muchísimos, pero hay. Lucas capítulo 1 se nos narra la historia de los padres de Juan el Bautista. ¿Cómo eran los padres de Juan el Bautista? ¿Creyentuchos? No. Dice que ambos andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y estatutos que el Señor había puesto. Eran personas de integridad. Clamaron al Señor y Dios escuchó su clamor. Y tenemos a Juan el Bautista, lógicamente gracias a Dios, pero gracias a estos padres, que eran íntegros. Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos e irreprensibles. Me quito el sombrero. Y para terminar, ya termino, con unas palabras de un salmo que os recomiendo que después tranquilamente en vuestra casa, después de comer o antes de comer, como parte de mi mensaje de esta mañana, leáis todo el Salmo 37. Porque veréis el que es, el que no, el que es, el que no. Pero yo termino con las últimas palabras, y es un testimonio que yo quiero utilizar para vosotros. Versículo del 37 al 40. Considera al íntegro y mira al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación es de los justos, que es de Dios. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará, los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Considera al íntegro. No quites tu mirada del Señor, querida iglesia. Bendito Dios, gracias. Nos has bendecido en esta mañana con esta hermosa reunión de adoración, alabanza, de enseñanza. Nos postramos delante de tu presencia y te decimos gracias, Señor, porque tú nos tomaste a ti mismo, nos redimiste, Señor, transformaste nuestra vida y nos hiciste, Señor, para tu gloria. Yo bendigo, Señor, nuestra iglesia de Archena, a mi pastor, juntamente con toda su familia, a cada uno de los responsables, a cada uno de los hermanos y hermanas que aquí están. Yo les bendigo y te pido, Padre Santo, que sigas obrando grandemente. Que nos lleves a nuestros hogares con paz y bien. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.